foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in the very Estamos en el Faradio. Hoy tenemos que hablar sobre un evento que tiene lugar este sábado en Torrelavega, Jornada de Bienestar Animal, que va a discurrir durante todo el día. Y para hablar sobre esto tenemos con nosotros, por un lado, a Victoria Cedrún, que forma parte de la organización del evento, Federación de Defensa Animal. Muy buenas, Victoria. Hola, buenos días, Pablo. Encantada de estar una vez más aquí. Desde luego que para nosotros siempre es un placer recibirte. Y también a David Perpiñán, que es uno de los intervinientes de este sábado en Torrelavega, que es veterinario experto en zoológicos. Muy buenas, David. Muy buenas, gracias por invitarme. Un auténtico placer contar contigo también. Bueno, Victoria, yo creo que a modo de introducción, ¿cuál es un poco el espíritu de esta jornada de bienestar animal que va a tener en Torrelavega? Primera edición, además, de esta jornada, y componentes que no solamente son de Cantabria, sino que también vienen desde fuera, ¿no? Sí, así es. Mira, pues desde la Federación de AN, gracias a la línea de subvenciones que pone en marcha la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Torrelavega, nosotras presentamos un proyecto, otros años lo habíamos presentado para poner en marcha una campaña de sensibilización en autobuses. Este año decidimos ir un poquito más allá, ¿no? Preguntamos si cabía el enfoque de una jornada, de la organización de una jornada de bienestar animal. Nos dijeron que sí. Y a partir de ahí, pues un poco en plan sprint, porque no era la idea inicial, presentamos un proyecto que nos aprobaron, nos concedieron la subvención y a partir de ahí ya empezamos a manejar fechas, ponentes y demás. Y bueno, decidimos organizar esta primera jornada, como tú bien dices, porque la idea es darle una continuidad de bienestar animal, porque sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, de la 7/2023 de protección de los derechos y bienestar animales, y sobre todo también a partir de la última reforma del Código Penal en ámbito de maltrato animal, hay mucho desconocimiento, hay muchas lagunas, hay gente que piensa que con esta ley o con esta reforma del Código Penal se pueden hacer muchas cosas, pero lo que la gente no sabe o desconoce son, primero, las lagunas legales de la Ley 7/2023 y segundo, que realmente la reforma del Código Penal en algunos aspectos supone un claro retroceso. Entonces, bueno, decidimos hilar una jornada en la que se tocara el ámbito jurídico, el ámbito veterinario, todos los ámbitos, ¿no? Y por eso contamos con 6 grandes ponentes, todos además algunos ya conocidos, otros será la primera vez que nos encontremos con ellos. David ya es veterano en nuestras jornadas y bueno, pues hemos ido hilando de manera que la primera charla sea dedicada a la Ley 7/2023, al ámbito de protección de los animales domésticos, su aplicación práctica, y esa ponencia la va a dar María González Lacabex, que es abogada, máster en Derecho de los Animales y pertenece al Colegio de la Abogacía de Vizcaya, es coordinadora de los estudios de Derecho Animal. Uh-huh. Y luego, para no tratar solo el ámbito administrativo, sino también el ámbito penal, tenemos la suerte, la grandísima suerte de contar con Pilar de Lara, jueza pionera en sentencias de maltrato animal, eh, y nos va a hablar precisamente de la reforma del Código Penal en defensa animal, reforma que, como veremos, claramente supone un retroceso en algunos puntos, ¿no? Uh-huh. Después pasaríamos a la tercera jornada, que es algo que nosotras consideramos muy importante y que no se le está dando la importancia que tiene, y es la importancia del veterinario como perito judicial en los casos de maltrato. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando muchísimos casos de maltrato, en que además nosotras nos personamos como acusación, que no dan importancia a este tema, que ese personal se prona, que decomisa, que no hay un informe pericial contundente y que cuando vas a solicitar, muchas veces desgraciadamente, los cadáveres, te encuentras en que ya han sido incinerados y no te han dejado practicar una pericial contundente que te apoya, porque ellos ven cualquier caso de abuso, de negligencia, desde luego elabora informes contundentes que te pueden apoyar muchísimo en el ámbito a la hora de personarte
en el ámbito judicial. Entonces decidimos tratar este tema porque creo que se le está dando muy poquita importancia. De hecho, se está dando muy poca importancia a los veterinarios en general en todos estos ámbitos y yo creo que ya es hora de que se les reconozca como profesionales de la salud que son y de la importancia de sus intervenciones en todos estos ámbitos. Y luego pasamos a una cuarta charla que creo que en este momento es imprescindible porque habla del método CER y de los gatos comunitarios. Un método CER que es de obligado cumplimiento desde la entrada en vigor de esta ley 7/2023, pero que la mayoría de los municipios, y sobre todo mayoría de los municipios de Cantabria, siguen sin poner en marcha. Cuando contactan con ellos, o bien el voluntariado o bien nosotras, siempre la excusa es que no tengo presupuesto, es que no sé cómo empezar. Bueno, pues tendrás que sacar presupuesto de donde quieras porque es una obligación legal. De hecho, algún ayuntamiento ya le hemos denunciado. Por ejemplo, en Torrelavega sí que es cierto que ya se ha puesto en marcha y además de una manera muy exitosa está funcionando, pero con esta charla sobre todo queremos recalcar la importancia de la continuidad. O sea, un método CER no se pone, se tiene un año y se para porque entonces no has hecho nada más que perder dinero, ¿vale? Y sobre todo queremos, y lo vamos a conseguir gracias al gran Octavio Pérez Luzardo, que se viene desde Gran Canaria para hablarnos de este tema, es catedrático en la Universidad de Toxicología, o sea, es catedrático de Toxicología en la Universidad de Las Palmas y sobre todo es experto en gestión de especies sin hogar y se ha centrado muchos estudios científicos en el ámbito de gatos comunitarios. Entonces, yo le he pedido que hable, por favor, de la importancia de esa comunidad y sobre todo que traslade los gatos comunitarios en algunos sectores generan una gran animadversión, ¿no? Entonces, quiero que Octavio traslade la importancia de tenerles controlados de una manera ética, cómo se evitan conflictos, cómo se pueden hacer, ¿no?, una especie de mediación entre esos vecinos que creen que esos gatos generan conflictos y demás. Bueno, sobre todo recalcar, porque vamos a invitar a los alcaldes y concejales competentes en la materia de Cantabria, recalcarles cuáles son sus obligaciones y que ya es hora de que empiecen a poner en marcha porque si no, bueno, pues corren el riesgo de ser sancionados. Esta sería la primera parte dedicada a más animales de compañía, ¿no? Pero luego, como te comentaba antes, no queríamos dejar de lado las especies silvestres en cautividad, que esta ley ya las menciona, ¿no? De una manera no muy profunda. Sí que es cierto que esta ley tiene muchas cosas pendientes de desarrollo reglamentario, pero nosotras que no nos centramos solo en animales domésticos y que nos caracterizamos por haber denunciado zoos, el minizoo, aquí David luego podrá profundizar en el tema y demás, pues también queríamos tocar este tema. Entonces, bueno, una vez más hemos contactado con David, que nunca nos dice que no, que es un cielo, y David nos va a hablar sobre la aplicación práctica de la ley de zoos para denunciar eficazmente. Pero bueno, esa parte yo aquí no voy a desarrollar mucho porque como le tienes a él, te va a profundizar. Y luego nos estamos encontrando con el gran problema que la gente desconoce del tráfico de especies, debido a falsificación muchas veces de papeles CITES. Y hay un tema que se prometió desarrollar en 3 meses después de la entrada en vigor de la ley, que es la ley de grandes simios. Ley que sigue sin desarrollar y, por supuesto, sin poner en marcha. Entonces, también hemos contactado con Pedro Pozas y nos va a hablar de estos dos temas. Tráfico de especies, sobre todo vinculado a grandes simios, que son unos otros grandes afectados, y la importancia del desarrollo de esa ley de grandes simios, que si bien es cierto que se aplicaría a grandes simios, sería una puerta que abriría desarrollos posteriores a otras especies. Entonces, a grandes rasgos, esto sería la jornada. Muy importante recordar que va a ser el sábado 14 de junio en Torrelavega, en el pabellón Sergio García, que empezará a las 10 de la mañana, habrá una pausa de una media hora hacia las 12 y terminará hacia las 2:30 aproximadamente. O sea que más o menos desde la hora del desayuno hasta la hora de la comida, un montón de charlas, de ponencias para hablar sobre temas animales en distintas vertientes. Y David, la tuya es la ley de zoológicos y cómo conocerla mejor, que desde luego seguro que el primer consejo es léanse la ley, lo primero para ver qué es lo que contiene y para ver de qué manera se puede utilizar para evitar prácticas que no sé si en tu experiencia se siguen manteniendo como siempre o si las cosas en los zoológicos han mejorado. Se siguen manteniendo como siempre en general, porque las mejoras que se producen en zoológicos normalmente son muy pequeñas
y muchas veces las mejoras más significativas se han producido a raíz de quejas de personas externas al zoológico. Yo expongo que, no en esta charla específicamente, pero en el último libro que he escrito sobre zoológicos, que el zoológico nunca fue creado con una finalidad de conservación, educación, investigación y bienestar animal, y no se puede adaptar. Es decir, nosotros nos están diciendo que, bueno, que ahora nos dedicamos a esto, pero no, es que no es posible. El concepto es inviable que un zoológico se pueda dedicar a eso. Si tú tienes un dinero, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del Zoo de Barcelona, que pierde 10 millones de euros anuales, que tiene que sufragar el impuesto del ciudadano de Barcelona, con 10 millones se pueden hacer un montón de cosas en conservación, por poner un ejemplo. Esto es, claro, el ejemplo de cómo tendrías que utilizar un zoológico para que tuviera una función que no lesionara, ¿no? Digamos, a los animales. El caso es que da la sensación, al menos la sensación de que con el paso del tiempo sí que hay una mayor sensibilidad ciudadana respecto, por un lado, a las mascotas, pero yo diría que también en general al trato que se tiene que tener respecto a los animales. ¿Tú cómo explicarías en cuanto a la gente que va a los zoológicos, si cada vez son más de quejarse, si es tan palmario que hay un comportamiento hacia los animales que no es el de conservar su salud? Bueno, no hay que criminalizar a la gente que va a los zoológicos porque todos hemos ido en algún momento. Es cierto que el zoológico es un lugar de ocio relativamente seguro. Es decir, es un sitio donde puedes llevar a la familia y no te tienes que preocupar demasiado. Muchas familias lo utilizan para eso todavía. Y el resto de gente, pues yo creo que todavía siguen bajo la influencia de esa publicidad muy marcada y muy difundida que hacen los zoológicos como centro de conservación, centro de educación, algo que, bueno, que claramente no es verdad. Entonces, bueno, no es cuestión de criminalizar a la gente que va, porque cada vez va menos gente, cada vez hay mucha más gente concienciada. Haces un post en Instagram y la cantidad de gente que está en contra de los zoológicos es mayoritaria, algo que no pasaba hace 20 años. Entonces, las pequeñas mejoras que hemos dicho que se producen en los zoológicos, faltaría más que un zoológico hoy está mejor que hace 20 años, a imágenes de la sociedad está muchísimo peor que hace 20 años. Por eso hoy hay mucho más movimiento en contra de los zoológicos del que había hace 20 años. Y claro, esto es una cosa que, bueno, la evolución es curiosa. Yo desde luego que no la puedo evaluar porque hace muchísimo que no voy a ninguno, pero justamente porque quizá se le podría dar esa vuelta, ¿no? De si tú lo utilizas como un espacio de verdadera conservación, podría ser un atrayente para el público, para explicarles exactamente qué es lo que hace un zoológico. Es decir, desde que trae a un determinado animal o desde que empieza a conservar, ayudar en la conservación de una especie por estudiar cuáles son los comportamientos, cuáles son las cualidades, que seguramente eso sí se haga y no está mal hecho, pero sobre todo, qué es lo que puede hacer una institución como un zoológico para defender la conservación animal, ¿no? Pues realmente aquí te va a sorprender mi respuesta, pero no puedo hacer nada. Y vuelvo a la misma premisa. El concepto de utilizar un zoológico para conservar es totalmente erróneo. El concepto de ayudar a la naturaleza, poniendo a la naturaleza entre rejas, es totalmente erróneo. Y en el último libro, como te comento, he ido desarrollando casos que se venden como grandes éxitos de conservación que realmente son éxitos que no han triunfado. No nos cansamos de escuchar que los zoológicos han salvado al cóndor de California, al tití león dorado. Pues cuando evalúas realmente esos casos, esos programas de conservación, te das cuenta de que o los zoos no tuvieron ninguna influencia en la recuperación de los animales, o realmente estamos como el cóndor de California, que es el emblema, el animal que siempre utilizan los zoológicos para decir el éxito de sus programas de conservación, es un proyecto que está más cerca del fracaso que del éxito. Es un proyecto que lleva más de 30 años en activo, ha consumido millones y millones cada año
y el cóndor de California no está mucho mejor que hace 30 años. De hecho, los expertos se han quejado de esto mismo que yo me quejo, de que se le está vendiendo al ciudadano de Estados Unidos un proyecto como si fuese un éxito cuando está tan cerca de extinguirse otra vez como de recuperarse. Aquí en Cantabria tenemos un caso muy paradigmático, que es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, y precisamente ese argumento de la conservación se ha utilizado mucho enfocado en el oso, cuando el oso era una especie que corría cierto peligro aquí en el norte de España, digamos en la cordillera cantábrica, y se utilizó Cabárceno precisamente para hablar de que ese fue un sitio donde se ayudó a que a que la especie no siguiese en esa misma dirección, sino que hubiese una recuperación. Y siempre se habla de Cabárceno como que no es un zoológico al uso porque las instalaciones, digamos, dan mucho más espacio, por lo general, a las especies. Claro, lo que pasa es que no solamente ves osos, sino que aquí hay tigres, leones, elefantes, jirafas, que claro, te puede surgir la pregunta de, ¿en estas latitudes es un sitio normal para que estas especies estén? No sé qué opinión te merece Cabárceno, así como espacio general. Mira, le dedico un capítulo de mi libro entero al oso pardo y hablo de Cabárceno. Y hablo de dos aspectos respecto al oso pardo. Uno es que los santuarios de osos en Europa, que están en Bélgica, en Rumanía y tal, están saturados. Y muchas veces tienes animales que han nacido en Cabárceno. Es decir, el éxito reproductivo en cautividad no tiene ningún paralelismo con el éxito de la especie en la naturaleza. Tú puedes reproducir mucho un animal en cautividad y nunca liberarlo. Cuando se planificó el proyecto de reintroducción del oso en los Pirineos, teníamos cantidad de osos en cautividad y ninguno de esos valían. Tuvimos que ir a Eslovenia, capturar osos allí y reintroducirlos de Eslovenia. Entonces, esto es otra de las grandes mentiras que se utilizan los zoológicos. Cabárceno no ha contribuido en nada a la conservación del oso en la cordillera cantábrica, en absolutamente nada, y Cabárceno no ha contribuido en nada en la reintroducción del oso en el Pirineo. Lo único que ha contribuido Cabárceno es a saturar los centros, digamos, los santuarios de osos que hay por Europa, porque una vez que los osos se exhiben como crías en Cabárceno, se venden o bien a otros zoológicos o bien a veces a privados a través de empresas, no directamente, y muchas veces esos mismos osos los hemos visto que han acabado en santuario. Entonces, ¿cuál es el efecto conservacionista de Cabárceno en cuanto al oso? Cero, ninguno. Consumir recursos de santuarios que podrían estar destinados a otro motivo. En Europa hay un exceso de cría de osos en zoológicos y ninguno de esos osos se pueden utilizar para reintroducción en la naturaleza. Entonces ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo podemos decir que se está haciendo conservación si esos osos nunca se van a reintroducir en la naturaleza? Incluso cuando necesitamos osos, como en el Pirineo, que necesitábamos osos, no se cogieron de... Incluso había un oso en Barcelona que tenía cierta genética todavía de los osos del Pirineo y ninguno de esos osos vale como la inmensa mayoría de animales criados en zoológicos. Por eso estos proyectos de cría en cautividad y liberación acaban generalmente en fracaso, porque son animales que han ido adaptándose a la cautividad generación tras generación y una vez que los liberas en la naturaleza ya no se adaptan bien. Eso respecto al oso. Respecto a Cabárceno, tenemos que recordar que sigue siendo un zoológico como cualquier otro. La definición de zoológico es un espacio donde se exhiben y se permite la entrada al público de especies salvajes en cautividad. Que tú le quieras llamar zoológico, oceanográfico, acuario, parque de la naturaleza, santuario, es exactamente lo mismo. Para la ley es un zoológico. Y de hecho están todos en la misma asociación, que es la Asociación Española de Zoológicos y Acuarios. Como ellos mismos se han dado cuenta que la palabra zoo está desvirtuada y desprestigiada, pues cada vez que se abre un zoo o se le cambia el nombre, se quita
esa palabra para que dar una imagen diferente. Refugio, bueno, son palabras que se buscan precisamente para evitar llamarle zoológico. Victoria, ¿querías añadir algo? Sí, respecto al tema de la conservación, con la que estoy totalmente de acuerdo que dice David, ¿no? Que no sirven para conservar. Nosotras no hace mucho, pues igual unos meses, no recuerdo exactamente cuántos, nos reunimos con la entonces directora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Yo le pregunté específicamente cuántas especies había y cuántas de ellas estaban en programas de conservación por estar en especies de extinción. Pues para que os hagáis una idea, de las 148 creo que especies que había, que me dijeron, solamente 32 formaban parte de programas de conservación. Entonces, ¿para qué necesitas tener 148? ¿No? Y añadiendo lo que tú preguntabas del lobo, ¿qué sentido tiene que en ese parque se estén creando lobos cuando luego fuera se están matando, pero que cuando ahí mismo se origina un conflicto entre manadas, los maten a tiros? ¿De verdad eso es una conservación? Ahí igual nos puede responder David. David. Mira, comenta Vicky muy bien de que solo 34 especies están en un proyecto de conservación. Esto es verdad y es mentira a la vez. Es decir, los dos le llaman proyecto de conservación. Yo le llamo nada. Es un proyecto para criar animales e intercambiárselo entre ellos. El oso, por ejemplo, está en un proyecto de conservación. Cuando se han necesitado osos en España, no se ha recurrido a los zoológicos. El elefante está en un proyecto de conservación. El elefante es muy probable que en unos 50 años ya no queden elefantes en zoológicos, porque el elefante nunca ha sido sostenible. Es decir, hay que capturar más elefantes de la naturaleza de los que se producen a día de hoy. Ya no te estoy diciendo hace 100 años que alguien me dirá, bueno, es que hace 100 años no sabíamos tanto. A día de hoy no es sostenible. Cada vez hay menos elefantes, cada vez hay menos hipopótamos, una especie de la que hablaré en mi charla. Entonces, que alguien me explique qué proyecto de conservación en cautividad puedes hacer con una especie como el elefante cuando tienes que coger de la naturaleza muchísimos más animales de los que jamás podrás liberar. Es decir, además, que no conduce exactamente a una extinción, pero solo la cautividad. Exacto. Yo en esa reunión que tuvimos, la que estaba presente el veterinario de Cabárceno, cuando yo le pregunté con qué fines, ¿no? Criaban en cautividad, pregunté si en algún caso, en alguna especie, era posible la reintroducción otra vez en la naturaleza. La respuesta fue que no, que era para intercambiar con otros zoos. Entonces no estamos criando animales para reintroducir ni para conservar, estamos criando cromos para intercambiar y sobre todo estamos criando porque en determinadas épocas de más visitas turísticas es muy atractivo tener crías que son las que más llaman la atención. Bueno, desde luego que es la temática da para muchísimo y no puedo evitar, David, preguntarte por otro ejemplo que además lo conoces muy bien, que es un ejemplo distinto, pero que también tenemos en Cantabria, que es el mini zoo de la Magdalena, porque llegó un momento en que hubo denuncias sobre el estado en el que estaban los animales dentro del mini zoo. Es decir, ya no estamos hablando de si una especie se la corta la vida en libertad y se le restringe a la cautividad, sino que encima la cautividad es en unas malas condiciones, como era el caso de Santander. Te pregunto por lo que viste y cómo ha evolucionado la situación a lo largo de los años. Bueno, lo que vino es demasiado diferente a cualquier otro zoológico. Es todo que puede, bueno, es un zoo más pequeño, donde los cuidadores no tienen experiencia previa en zoológicos, todo lo que han aprendido lo han aprendido allí, y el manejo pues era, digamos, deficiente. Pero lo he visto en muchos zoológicos, no es una excepción. Uno de los motivos de la charla que doy, que básicamente es una charla muy específica, donde no explico la ley de zoos, sino pongo 2 ejemplos de cómo hay que hacer las denuncias para que puedan llevar para que puedan llegar a buen puerto. Porque la ley es muy clara en cuanto al bienestar animal. Los 2 ejemplos que pongo son de bienestar animal. En el problema que tuvimos para cerrar el zoo de la Magdalena, que continúa abierto y continúa, bueno, pues me lo imagino, no he ido más, pero me imagino que está absolutamente igual. Me imagino que pocas mejoras va a haber ahí. Por lo mismo que digo siempre, porque el concepto de usar un zoo
como garante de bienestar animal es incorrecto. Bueno, pues tenemos un problema que a veces las denuncias no se hacen bien. Vi una denuncia de otro grupo que no tenía ningún tipo de fundamento, y esto lo explico: no podemos hacer denuncias en base a los animales están tristes, los animales están sufriendo y no aportar nada. A veces no se hace denuncia, a veces hablamos de denuncia y son simplemente grupos que han denunciado en redes, o que se han quejado al ayuntamiento, o que han hecho una instancia al ayuntamiento. ¿Vale? Eso no son denuncias reales. Una denuncia real es coger la ley de zoos e ir al juzgado demostrando que ese zoológico está incumpliendo determinados aspectos de la ley, que eso es lo que voy a enseñar en mi charla. Luego también, en ocasiones, hay un poco a veces de desconocimiento y a veces de discrepancia entre los diferentes actores encargados de defender a los animales, ¿no? Mientras yo abogaba por cerrar el zoológico, por ejemplo, había otros grupos de defensa animal que abogaban por dejarlo abierto. Entonces todo eso influye, y al final, ¿qué pasa? Pues que cuando no cierras un zoológico no mejora, queda absolutamente igual. Bueno, lo que da la sensación, desde luego, escuchándoos además a vosotros, es que aquí prima mucho más la idea de la atracción turística que de una verdadera conservación animal o de un verdadero cuidado, ya que los tienes en cautividad, digo, ya que los pones en esa situación, pero por lo menos que tengan el cuidado para que estén decentemente bien. Pero sin embargo, aquí lo que prima siempre es cuántas entradas puedo vender para que la gente venga a ver a un oso polar a Santander o a una jirafa a Cabárceno, por ejemplo, ¿no, Vicky? Sí, o a unos orangutanes al zoo de Santillana, que recientemente lo hemos visitado, y ese zoo es deprimente totalmente. Ahí prima cuánta caja hago. Es un zoo que no se ha reformado nunca, son unas instalaciones totalmente obsoletas, instalaciones de determinados animales como grandes felinos que no tienen ni dónde resguardarse. Haga un calor tremendo, llueva, lo que sea, están en la calle, o sea, no tienen nada para resguardarse, y que todavía los propietarios presuman de que aquello es una especie de santuario de animales. Los animales de granja, además el día que fuimos llovía porque fuimos a hacer un reportaje fotográfico, totalmente embarrado, en unas condiciones, no tenían donde tumbarse. ¿Qué sentido tiene que allí palomas estén detrás de una reja, metidas en una especie de habitación cerrada? O sea, no tiene ningún sentido. El lince, o sea, tú ves las instalaciones del lince y te dan ganas de echarte a llorar. Es un trozo de prado, digamos, porque ni siquiera es monte, pero de unas dimensiones que cualquier habitación de nuestra casa será más grande, en cuesta, totalmente rodeado por verja, y esas son las instalaciones para que tenga un desarrollo según su especie un lince, y así todo. O sea que, pues a mí no me pueden hablar ni de conservación ni de nada. Y bueno, los orangutanes, que lo venden como la especie clave en ese zoo, pues las instalaciones que tienen no tienen nada de enriquecimiento ambiental. Es un recinto de cemento pintado de verde, con unas cuerdas para que se cuelguen sobre todo los más bebés, y o sea, nada de verde, nada, de nada, de nada. O sea, ¿eso de verdad es conservación? Yo creo que eso es cautiverio puro y duro, y condenarles a una vida de encierro para yo hacer caja y cobrar. David, pongamos el caso de una persona que este fin de semana pues se vaya al zoo de Santillana, al minizoo de la Madalena o a Cabárceno, y que ya note a simple vista una situación que vea que no es normal y que desde luego no va en el bienestar del animal. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poner esa situación en conocimiento y que se abra por lo menos un trámite administrativo para investigar qué es lo que sucede en una instalación? Bueno, una persona sola es difícil que pueda hacer un trámite administrativo. Una persona sola tiene mucho poder en el sentido de no ir a estos sitios. O que cuando en la clase de su hijo o de su hija se hable de hacer una excursión al zoo, se oponga. Porque cada vez más hay colegios que han dejado de organizar las visitas a los zoológicos. Porque tienen muchísimo... Hace 30 años, visita al zoo, todos contentos. Ahora visita al zoo, tienes al menos la mitad de los padres que se están quejando. Pues eso es un punto de poder muy fuerte de lo que pueden hacer estas personas. Lo que yo voy a hablar en mi charla
que también es un llamamiento a todas las asociaciones de defensa animal de España, es cómo transformar esa sensación de los animales están mal, que si la llevas a un juzgado no estás aportando nada ni no van a fallar a tu favor. ¿Cómo transformar eso en una denuncia sólida donde el juez le va a ser imposible no poner una sanción a ese zoológico? Eso es lo que yo voy a hablar en la charla, es decir, esa sensación de que lo puede ver mucha gente y que es real y que tienen razón. Están mal los animales, no tiene espacio, les está lloviendo encima, pues ¿cómo transformar eso en una denuncia bien estructurada? Por ejemplo, lo que comenta Vicky de no tienen resguardo, la ley lo dice muy claro. Y nosotros, o yo, con otras personas, hemos conseguido que una comunidad autónoma pusiera una multa a un zoo porque tenía unos animales que cuando llovía no se podían resguardar. Bueno, esos son ejemplos claros, Vicky, de realmente el poder que se puede tener para intentar que estas instalaciones no sigan proliferando, es decir, que no tengamos cada vez más, ¿no? Que es un poco también la sensación. Sí, hombre, yo creo que a estas alturas ya es difícil que proliferen. Pero lo que yo creo que debemos de intentar es concienciar a la gente y efectivamente, si esas instalaciones reducen el número de visitas, llegará un momento que no sean atractivas y que por lo tanto, al menos, ya no digo las especies que ya hay dentro que vamos a poder hacer con ellas, pero no sigan trayendo especies nuevas, no sigan reproduciendo esas especies en cautividad. Yo creo que es muy importante lo que dice David, cambiar la fuerza de una persona individual es muy, muy fuerte en el sentido de que si no vamos, esos ya no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque ahí ellos no tienen a los animales como dicen porque les quieren y para reproducirles o no, ellos tienen a los animales porque les encaja. Es que es así. Claro, aquí también entra en la conversación y de manera muy fuerte el dinero público. Es decir, hasta dónde llega el nivel de dinero público para sostener una instalación, incluso en el caso de que ya no sea tan atractiva y no de tantos beneficios. Es decir, esto es algo que compete a toda clase de ayuntamientos, gobiernos autonómicos, porque claro, desde luego el empeño, Cabárceno desde luego es un caso que por éxito de público no da la sensación de que vaya a dar pasos para atrás, pero sí puede ocurrir en algún otro sitio, David, y claro, esto ya es dinero de todos. Bueno, Cabárceno puede tener un éxito de público, pero habría que ver los números. Un zoo es muy caro de mantener, lo vimos muy claro con el COVID. Y le dedico un capítulo del oso polar donde pues, hubo incluso zoológicos europeos que anunciaron que iban a matar a todos los animales si el Estado no les daba ayudas. Entonces, mientras un negocio puede cerrar, un zoológico sigue consumiendo recursos. ¿Qué ha pasado cuando tenemos una guerra, un terremoto, un huracán? Son lugares muy sensibles y, de hecho, los zoológicos tienen mucha más experiencia extinguiendo poblaciones de animales que salvándolas. Se han extinguido muchas más en cada zoológico. Cuando miras cada zoológico, yo evalúo algunos zoológicos, ves la lista de animales de un año a otro y ha cambiado una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque ha habido una serie de especies que no han sabido mantener durante más de un año. Entonces, estábamos hablando de la sostenibilidad. A veces no hace falta ni una guerra. En Venezuela, por ejemplo, los zoológicos se fueron a pique y no hubo ninguna guerra, simplemente un cambio político. Hablábamos del cóndor de California. Estados Unidos tiene una deuda pública enorme que tiene mucho que ver con por qué ha llegado Donald Trump y lo que están haciendo, y a la mínima que eso se corte, ese proyecto ya no se puede continuar. Entonces, no podemos basar la conservación en cuestiones tan insostenibles. Por ejemplo, durante la pandemia hubo 2 zoológicos que tuvieron que devolver los pandas a China después de haber hecho una inversión millonaria. ¿Por qué? Porque todo el bambú venía de China. Es decir, había un zoológico en Finlandia y uno en Canadá que tenían pandas y todo el bambú venía de China. Y durante el COVID hubo problemas y tuvieron que devolver los osos porque se quedaban sin bambú. Así de insostenible es el negocio de los zoológicos. Bueno, te quiero preguntar por si la ley recoge qué es lo que tiene que hacer una instalación de este tipo
si decide cerrar, si decide que los números no dan o por el motivo que sea, dicen, bueno, este zoológico, esta instalación hay que cerrarla, ¿qué es lo que tiene que hacer con los animales vivos que tiene? Pues la ley de zoos no lo dice. Obviamente, la ley de protección animal sí que hay unas cuestiones que son básicas. Pero mira, aquí lo ha dicho Vicky muy bien, que hay que evitar que estos zoológicos sigan reproduciendo y sigan trayendo animales. Yo actúo como experto veterinario en el caso de las orcas de Marineland, Francia, un parque acuático que ha cerrado. Porque no daba dinero. Es decir, sí, podemos hablar mucho de conservación, educación, pero al final ha cerrado porque no salían los números, lo cual es normal. Es decir, es algo muy costoso. Y se ha hablado de traer las orcas a España. Ahora el gobierno de Francia tiene un problema muy grande porque a pesar de que las orcas están en manos privadas, a pesar de que Marineland Francia está en manos privadas y sigue perteneciendo a un grupo muy poderoso, acaba salpicando al gobierno. Es decir, acaba salpicando al gobierno porque es el gobierno el que tiene que emitir los permisos para ver dónde van esos animales. El gobierno prohibió que se fuesen a Japón y decidió mandarlos a España. Y el gobierno español, en una decisión insólita, decidió no aceptar esos animales. Con muy buen razonamiento. Si los acepta, al cabo de unos años va a tener el mismo problema que está teniendo el gobierno de Francia actualmente. O sea que bueno, que todavía haría falta como añadir algo más, ¿no? A la normativa que tenemos en España, pues para que esos problemas, si se producen, se sepa lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, los animales, a día de hoy, según la ley, son entidades privadas, pertenecen al zoológico. Es el zoológico que si cierra se tiene que encargar de buscarles un sitio adecuado. Por supuesto, gente como yo, como Vicky, como las asociaciones, podemos ayudar, pero que no se nos olvide, es responsabilidad del zoológico. Y si eso no se cumple, se le lleva a los tribunales. Vicky, hace poco hablábamos contigo por el tema concreto del lobo, que además lo has citado precisamente ligado con Cabárceno. ¿Tenemos alguna novedad de los últimos días para decir sobre lo que está pasando con la extracción, que así es como lo llama el gobierno de Cantabria, la extracción de lobos en Cantabria? Bueno, pues yo creo que la novedad más terrible que hay que citar es que recientemente han matado a una loba en avanzado estado de gestación. Ese es el control o la extracción letal, o sea, la extracción o control poblacional que ellos llaman, ¿no? Cargarse animales gestantes, con lo cual ya no solo matas a la madre, sino su capacidad de haber reproducido a sus cachorros. Respecto a los trámites legales, bueno, nosotras solicitamos medidas cautelares que han sido denegadas, las habían solicitado también Ascel, Fondo Lobo, Ecologistas en Acción. Esas medidas cautelares han sido denegadas. Hemos denunciado ante Fiscalía por prevaricación tanto a la consejera Susinos como al director general, Sergio. Eso todavía está en un veremos, es un trámite que está abierto. Y bueno, pues siguen los recursos interpuestos desde diferentes entidades. Los dos últimos, si no recuerdo mal, y no quiero dejarme a nadie en el tintero, los ha interpuesto ayer y antes de ayer Ascel y Fondo Lobo, precisamente por la matanza de esta loba. Los anteriores que habían matado, ellos ya habían anunciado que había otros 21, ya digamos, en trámite de control, ya tenían decididos dónde, cada ejemplar, y en este caso, bueno, pues yo creo que con el caso de esta loba se está demostrando que lo hacen sin ton ni son, o sea, al que pillan. O sea, ya no es al que ataca, es al que pilla. Lo mato, como tengo necesidad de matar, pues mato a algún lobo y así contento al ganadero. Yo creo que no lo pueden estar haciendo peor porque creo que cada vez están no sé, avivando más el conflicto, porque al final matar X lobos específicos que estamos viendo que matan uno aquí, otro allí. A ver, ahí en la zona de San Roque del Río Miera hay previsto matar dos, porque quieres matar lobos en esa zona si en esa zona no hay tantos ataques como en otras, ¿no? Hay zonas loberas en las que se ha decretado matar lobos y que sin embargo el porcentaje de ataques no es tan alto como en otras.
Y bueno, yo creo que mientras no haya medidas por parte de los ganaderos, es muy fácil decir, a mí me han matado mi ganado el lobo, yo pido ayudas, pero realmente yo creo que esas medidas deberían de ir acompañadas con la interposición por parte del ganadero de algún tipo de medidas preventivas y luego verificar si efectivamente todos los daños son del lobo o no, porque bueno, tenemos tras en Asturias que se demostró que los ganaderos cobraron unas cantidades enormes de dinero y luego se ha podido demostrar que no eran ataques de lobo. Entonces, bueno, creo que todo eso hay que controlarlo mucho. David, este es un tema que está dando que hablar muchísimo. Yo diría que especialmente en el norte de España, Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León. No sé cómo asistes tú como veterinario al debate sobre lobo, protección máxima sí o no, extracciones de lobos como llama el gobierno de Cantabria, o vamos, directamente admitir batidas que maten a lobos. ¿Cómo lo ves? Bueno, más que como veterinario te voy a hablar como naturalista. Entonces, yo no considero el lobo que sea una especie muy diferente de cualquier otra. Es decir, la caza existe en España y a veces nos manifestamos en contra de la caza de la codorniz, de la caza de la tórtola, de muchas otras especies que necesitan nuestra atención. En el caso del lobo, yo realmente no soy un experto y yo abogo por escuchar a los expertos realmente si es necesario cazar lobos o no. Pero no hablo sobre el lobo desde un punto de vista de que veo muchas personas que sí, están en contra del lobo, pero luego, pues, si se caza la tórtola, no hacen campaña, ¿no? Entonces, aquí sí que es cierto que estamos en un aspecto un poco animalista, en el que el lobo despierta una serie de sentimientos que no despiertan otros animales. Sí que es cierto que digan lo que digan los expertos, hay algunas verdades que hay que tener en cuenta. La primera es que los rebaños de ovejas y los pastores están descendiendo tanto en las zonas de España que no tienen lobo como en las que tienen lobo, con lo cual el lobo no está causando la quiebra de la ganadería. Y lo segundo es que hay que tener un poco de coherencia. Tú no puedes ir como cazador, agricultor junto, porque recordemos que aunque van siempre de la mano, son actividades antagónicas. Lo que favorece al ganadero suele perjudicar al agricultor. Lo que perjudica al agricultor suele favorecer al cazador. Entonces no puedes ir juntos y pedir que no haya lobos y que no haya corzos y que no haya ciervos, porque una cosa o la otra. Es decir, el lobo es el depredador del corzo y del ciervo. Si tú eres un agricultor y te están entrando muchos ciervos y muchos corzos a tu campo, pues te interesa que haya lobos. Entonces ahí también los agricultores y los ganaderos se deberían poner de acuerdo, porque realmente van de la mano a quejarse, pero es como si se estuvieran tirando piedras al tejado del otro. Bueno, pues volviendo al principio, recordamos, este sábado es la primera jornada de bienestar animal en Torrelavega en el pabellón Sergio García, desde las 10 de la mañana hasta las 2:30, y aquí, aparte de tener a Victoria Cedrún de la Federación de AN, que organiza las jornadas, para ver un poco todo lo que es el dibujo de lo que va a pasar el sábado por la mañana, pues hemos tenido también una muestra de lo que se va a poder escuchar en ese pabellón Sergio García, como es David Perpiñán. Así que os agradezco a los dos, a David Perpiñán como naturalista y veterinario y a Vicky Cedrún como miembro de la Federación de AN. Muchas gracias a los dos por atender la llamada del Faradio. Gracias a ti, Pablo, por darnos un espacio en tu programa. Y bueno, nada, recordar a la gente, cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad hacia los animales, que no se pierda esta oportunidad única de tener a todos estos ponentes en Torrelavega, porque va a aprender muchísimo. Bueno, ya le hemos hecho el camino mental para que el sábado hacia las 10 de la mañana se admiten retrasos, pero se pide puntualidad y se aconseja sobre todo que se vaya a esa jornada de bienestar animal. Muchas gracias a los dos y un abrazo fuerte. Venga, un abrazo a los dos. Gracias. Hasta luego.